Pueden tomar sus asientos un minuto y tomar sus Biblias para leer un salmo, el Salmo 96. Acompáñeme, por favor. Versículo 1. Dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Amén. Hermanos, os invito a ponerse de pie. Reconociendo la majestad de nuestro gran Dios, es que cantamos y meditamos en este himno. Majestad. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador. Creador, sustentador.
majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria se vendrá del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Nuestro Dios es santo, es 3 veces santo. Amados hermanos, meditemos en su santidad, contemplémoslo a Él, contemplemos a nuestro buen Dios, santo, 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 y cantemos santo por siempre. Se postrarán a adorarte y cantan al Cordero que venció.
es fuerte y poderoso. Y Él es bueno porque entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el Dios que adoramos, nuestro Dios bueno. Cantemos, amados hermanos, el Dios que adoramos. todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el
hermanos, les pido por favor que me acompañen. Padre, gracias te damos porque por medio de tu Hijo Jesucristo es que hoy podemos venir ante ti para sinceramente escuchar tu palabra, para abrir nuestro corazón, para estar dispuesto a escuchar lo que tú tienes para decirnos. Te ruego, oh Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mi voz en este momento, y no sean mis palabras, y no sean mis conceptos. Ayúdame en este momento, y que el final de todo esto pueda ser grato, que cada uno de los hermanos pueda escuchar esta palabra, y que haga algo, que obre eficazmente en su vida. Gracias te damos, Señor. Bendice este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, vamos a introducirnos a un nuevo libro. Estuvimos alternando con la prédica del libro de Mateo, los 10 mandamientos. A mí me tocó dar los 10 mandamientos, más o menos una prédica por mes. En este caso vamos a adentrarnos a un nuevo libro que es del Antiguo Testamento, que se llama Amós, que es un profeta menor. Y le voy a pedir, amados hermanos, que me acompañe a ese libro, Amós 1:1 al 2, y que lo tenga ahí abierto. Mientras yo le voy a leer una imagen, como siempre acostumbro a hacer, una parábola, por así decirlo. Y la parábola se llama El rugido del rey traicionado. En la vasta sabana, el león era conocido como el rey. Su rugido marcaba los límites del territorio y todos los animales bajo su cuidado vivían seguros mientras le obedecían. Él les proveía defensa, orden y justicia, pero con el paso del tiempo algunos animales del propio valle comenzaron a ignorar su autoridad. Las gacelas pastaban sin atender a su llamado, los búfalos buscaban su propio rumbo y las hienas que antes vivían bajo su protección comenzaron a burlarse de su voz. Mientras tanto, en los bordes del territorio, una manada extranjera, lobos hambrientos que habían cruzado el desierto, comenzó a acercarse al territorio. Los animales del valle pensaron que el rey no rugiría, que su silencio era debilidad. Hasta que una mañana el león se levantó desde su guarida en la colina, miró hacia el oriente y rugió. No era un rugido de advertencia, sino de juicio y soberanía. El sonido retumbó hasta los confines del territorio. Los invasores huyeron aterrados, pero también los suyos sintieron temblar la tierra bajo sus patas, porque comprendieron que el rugido no era solo para los de afuera, sino también para los de adentro que habían olvidado al rey. Así, amados hermanos, antes de dar un pantallazo general del libro, quería hacer esta leve reflexión que los va a adentrar y los va a permitir de alguna forma dilucidar e interpretar mejor el libro. Esta imagen de cómo muchas veces el Señor parece callar, parece que no reacciona ante nuestras costumbres, ante nuestros pecados. Y nosotros muchas veces, creemos que el Señor está ahí dormido, que no reacciona, que no dice nada ante el pecado. Nos olvidamos tal vez de que uno de sus atributos principales es la justicia, de que Él no va a callar ante el pecado, de que muchas veces en su territorio, en su pueblo, puede querer infiltrarse algún tipo de concepto o doctrina que atente contra la verdad del Evangelio, y Él lo que va a hacer, va a rugir. ¿Va a rugir para qué? Para que esa falsa doctrina tema, para que quien la traiga teman, pero también y muchas veces para que las personas que están dentro de su territorio y por así decirlo su pueblo tenga un llamado de atención, entienda que muchas veces está mezclando la verdad de Dios con una falsa doctrina. Y así, amados hermanos, voy a dar un pantallazo previo del contexto histórico de este libro y también obviamente de su autor.
Y para adentrarnos a lo que es el contexto histórico y todo lo fundamental que tenemos que extender de este tiempo, el libro fue hecho más o menos 750 o 730 años antes de Cristo. Pero para entender sus orígenes y por qué estaba dividido Israel en el reino del norte y el reino del sur, es necesario entender lo que pasó 200 años antes. En el año más o menos 930, que era el reinado de Salomón, que son 200 años antes, nosotros conocemos cómo fue la vida de Salomón. Vivió una vida piadosa, era un rey piadoso, era bueno, pero al final de su mandato, todos sabemos que qué pasó con él. Las mujeres que tenía él extranjera empezaron a inclinar su corazón hacia la idolatría. ¿Qué pasó en eso? El Señor se ofende, el Señor le molesta profundamente esto, y ¿qué dice? Le anuncia a el rey Salomón, por medio de un profeta, que su reino iba a ser dividido. Ese era el castigo. Tu reino será dividido en dos partes. Y por amor a David y a Salomón, lo que hizo él bien, y por amor a su casa, que era Jerusalén, una sola tribu iba a quedar en manos de la familia real, que era obviamente de David, Salomón y Roboam. Una sola tribu de las 12. Las demás tribus iban a quedar en manos de un segundo rey. ¿Y quién iba a ser ese rey? Un prójimo de Salomón. Iba a ser un hijo de un servidor de Salomón, llamado Roboam. Entonces, la primera imagen que vemos ahí, vemos claramente dividido en dos partes, ¿no? El reino de Israel, que es el norte, y el reino de Judá, que es el sur. Ahora, ¿qué pasó y por qué se dividió? Claramente, Salomón muere y Jeroboam, que es quien había recibido el mensaje de un profeta, que le había dicho, sí, el Señor te va a dar a ti 10 tribus de Israel, vuelve. Claramente, estas 10 tribus voluntariamente se sometieron a Jeroboam. ¿Por qué? Porque Roboam, y acá voy a introducir un dato histórico importante, era aún un poco más exigente y cobraba más impuestos y exigía, por así decirlo, un servicio hasta esclavista un poco más duro que Salomón. Los habitantes de estas 10 tribus le habían dicho, por favor, Roboam, no seas tan duro como lo fue tu padre, que nos cobró impuestos altos, que nos hizo hacer trabajos esforzados, porque obviamente para mantener un reino tan fuerte económicamente, ¿no? Se entendía más o menos que en ese tiempo el reino de Salomón tenía 22 toneladas de oro anuales. Entonces, para mantener todos los recursos, todas las edificaciones que había hecho en la ciudad, él necesitaba que la gente trabaje y trabaje mucho. Pero ¿qué pasaba? La gente no recibía el salario que debía tener. Entonces, esa explotación había tenido Salomón, y la gente lo que le pidió a Roboam era que por favor no sea tan duro como su padre. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Dijo, no, yo voy a ser inclusive más duro que él. Entonces las 10 tribus se enojaron, se rebelaron, dijeron, bueno, nos vamos a ir con Jeroboam, y así se acaba cumpliendo la profecía del Señor, en donde las 10 tribus se iban a quedar en el norte con Jeroboam, y el reino de Judá iba a quedar únicamente con una sola tribu al mando de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, para pasar a la segunda imagen, por favor, Gonza, vamos a ver aquí cómo el reino del norte empezó una religión falsa. Y tiene mucho que ver todo este contexto porque lo vamos a entender mejor. Jeroboam establece un culto necesariamente falso. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Israel, en más o menos tres fechas anuales, debía hacer fiestas, y esas fiestas que le hacía todo el pueblo de Israel adorando a Dios, debían venir hasta Jerusalén. O sea, las 10 tribus que estaban arriba debían bajar hasta Jerusalén, y todos juntos ahí en el templo, que era el lugar que Dios había designado para la adoración, y no en otro lugar, ahí debían reunirse. Entonces, ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam dice, bueno, no, voy a hacer otra cosa. Y entonces él dijo, voy a hacer 2 templos, uno en Dan y otro en Betel,
para que la gente venga aquí por temor a que si la gente iba hacia Jerusalén, entonces abandonase el reino. Entonces va a decir él, entonces las personas que están adineradas y son parte de las tribus del norte, que eran las más adineradas, iban a venir al sur y me iba a quedar sin reino. Y eso es lo que pensaba él, me voy a quedar sin reino, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, transgrediendo la ley de Dios y rebelándose ante el mandato del Señor, 2 templos, uno en Betel y uno en Dan, con sacerdotes levantados por él mismo. No eran levitas, no eran de la tribu de Leví, no tenía el permiso él de levantar sacerdotes, y levantó sacerdotes según su criterio, rebelando ante el Señor, y instaló estos 2 templos, por temor a que, como dije recién, la gente los dejara solos. Y así transcurrió con Jeroboam, que este es el Jeroboam I, digamos, del 930 a.C., y durante 2 siglos, o sea, 200 años, el reino del norte vivió en idolatría y opresión. Y el reino del sur también, por su parte, vivió con una hipocresía religiosa. Eran un poco más conservadores los del reino de Judá, tenían más en consideración las leyes del Señor, el templo y todo lo que tenía que ver con nuestro Dios, pero también ellos habían permitido falsas adoraciones y por lo tanto también se habían corrompido. Entonces, en este periodo de 200 años, muchos profetas de Dios advirtieron a estos 2 reinos que estaban haciendo las cosas mal, que habían dejado ingresar falsas doctrinas y mezclarse con la doctrina verdadera, y que esto iba a atentar no tan solamente con el futuro espiritual, sino con el futuro físico de la nación. Entonces, volviendo 200 años adelante, que sería ahora el año 730, y el tiempo de este libro, el tiempo de Amós, que es el tiempo presente que vamos a desarrollar este libro, existe otro Jeroboam, que es el Jeroboam II, que no tiene nada que ver con el anterior, simplemente su nombre, pero sí va a tener en cuenta y sí se van a relacionar con el Jeroboam I en cuanto a su práctica religiosa. Va a ser lo incorrecto también delante de Dios, de la misma forma que lo hizo el primer rey. Y ahí, hermano, te pido por favor que vayamos a la imagen número 3. Y aquí vamos a ver qué características tenía este reinado, ¿no? Y vimos que en el tiempo de Jeroboam había una prosperidad económica grande, exacerbada, había un comercio muy grande, había realmente una situación económica muy favorable a Israel, porque Israel nucleaba todo el tránsito comercial del Medio Oriente. Tenían que sí o sí pasar obligadamente por tanto Jerusalén como también el reino de Israel, Samaria, que eran lugares estratégicos en las vías, en las rutas. Eso que permitía obviamente que la población se enriqueciera de una manera exponencial. Pero había un problema: esa prosperidad económica no era igual, era desigual. Había familias que eran muy ricas y había familias que eran muy pobres. Entonces la repartija no era exactamente igual. Y esto se agravó aún más. ¿Por qué? Porque las clases dominantes en Samaria empezaron a hacer explotación de los pobres. Hubo corrupción con el comercio, pesas falseadas, sobornos y venta y servilización de los necesitados. Voy a dar esto en un ejemplo básico y común. Pasaba que un jornalero tenía una parcela, un territorio de su familia, sembraba, entonces a veces la siembra no fue buena por un motivo climático o por cualquier otro motivo, entonces no tenían granos para poder subsistir. Entonces, ¿qué hacía este jornalero? Iba hacia un terrateniente o una persona de muchos recursos y le decía: por favor, necesito algo para comer, yo después te lo voy a pagar. Entonces el terrateniente le daba una bolsa de granos, que eso le servía para nutrirse un tiempo, y él le decía: bueno, después te voy a devolver esto. ¿Qué pasaba con el tiempo? Capaz que tenía, y pasó esto, otra siembra mala, entonces no podía devolver esa bolsa de grano. Y estamos hablando solamente de una bolsa de grano.
no de toneladas de grano y de otros productos que sí comerciaban y estaban en el poder de las clases pudientes. Era solamente una bolsa de grano. ¿Y qué pasaba? Entonces, estos terratenientes empezaron a sobornar a los jueces para que falle a favor del terrateniente. Entonces, por una bolsa de granos se quedaba con toda su parcela, porque no podía pagar esa bolsa, no podía devolver. E inclusive se decía que por una sandalia se quedaban con sus tierras. Por una sandalia, no podía devolverle una sandalia. Y el juez o quien sea que estaba a cargo de la justicia fallaba a favor del que más tenía. Así ellos iban acumulando territorio tras territorio, riqueza tras riqueza, y había familias despobladas, sin tener su heredad. Imagínense el contexto de los chicos llorando y todo lo que podría haber pasado viendo a sus padres siendo totalmente desterrados. Entonces, ante esta situación había una idolatría también abierta, un culto a Dios, como había mencionado anteriormente, mezclado con falsas religiones, porque también en esos dos puntos que anteriormente habíamos mencionado, tanto en Betel como en Dan, también se habían levantado otros altares. Por lo tanto, ahí se rendía culto y se ofrecía sacrificio a Astarot, Asera, Moloch y Quemos. Estos dioses que exigían sacrificios. Y esto empezó a pasar 200 años antes. En este tiempo, no precisamente, pero sí se ofrecían otros tipos de sacrificios. Pero anteriormente sí, Israel había llegado a pasar por este periodo en el cual las personas ofrecían sus hijos para ser quemados en el mismo pueblo de Israel, en ofrenda a un dios pagano para a ver si mejoraba la siembra, a ver si la cosecha era mejor. También lo que hacían en este tiempo, y esto sí no habían dejado de hacer los habitantes de Israel, era tener prácticas sexuales con sacerdotisas de estos dioses. Eso seguían haciendo. Más o menos explico el contexto. Un día adoraban a Dios, sacrificaban algo para Dios, al otro día estaban en un templo pagano haciendo cosas ilícitas delante de Dios. Y así el pueblo crecía y seguía estando, y generaciones una tras otras. Ya llevamos 200 años de más de lo mismo. Entonces, en este concepto, en este tiempo, también Dios había permitido que Asiria empiece a amenazar un poco más. Por su parte, imagen 4, por favor, el reino de Judá tenía, como había dicho anteriormente, un culto un poco más puro y correcto, pero también había caído en la mezclanza de doctrina. También adoraban a estos dioses, a Moloch, a Astarot, a Asera. También había templos y altares. La diferencia es que Judá había tenido a lo largo de estos 200 años algunos reyes que se volvían a Dios. Algunos reyes que temían, quitaban las imágenes o prohibían por lo menos que se sacrificaran ahí, aunque seguían estando las imágenes. Entonces, ese altercado de buenos reyes y malos reyes hacía que dentro de todo el reino de Judá sea un poco más conservador. Pero esto no significaba que ellos hayan desarrollado espiritualmente una hipocresía religiosa. Ellos decían: tengo el templo, estamos el templo acá, el Señor está con nosotros, eso significa que nosotros podemos seguir nuestras vidas, pequemos, después sigamos con nuestros pecados, sigamos siendo rebeldes, total, el Señor está acá. Entonces tenían al templo como un amuleto, tenían al templo diciendo: bueno, Dios está acá y nunca Él nos va a perjudicar ni nos va a castigar porque está Él acá, su presencia está acá. Y este motivo era muy equivocado. Y así pasamos, después de haber explicado brevemente todo este contexto necesario para que ustedes entiendan, vamos a hablar del autor. Te voy a pedir por favor la imagen número 5. Y el autor era de Tecoa. Tecoa era, por así decirlo, un pequeño pueblo, un muy pequeño pueblo. Hoy sería como casi un barrio, o la mitad de un barrio. Estamos hablando de más o menos 1500 habitantes.
En total, Judá tenía 200.000 habitantes y el reino de Israel tenía 1.200.000 habitantes. Había una desproporción muy grande. Israel era 5 veces mayor en población que Judá. De estos 200.000 habitantes, Tecoa era un muy pequeño pueblo que tenía 1.500 habitantes. Casi todo el reino de Judá, o gran parte del reino de Judá, tenía un sistema económico básico, que eran personas que trabajaban, de pastores ganaderos, también, recogían sicómoros y recogían también otros frutos silvestres, también higos, pero por lo general la economía de este reinado era mucho menos pudiente que la del reino del norte. Y en este contexto, Amós no era la excepción. Amós era un pastor ganadero. Se entiende, o dicen muchos teólogos, que él también puede ser que haya tenido un pequeño rebaño de ovejas. ¿Qué pasaba? En ese tiempo él no podía matar, obviamente, las ovejas para comérselas, porque su medio de sustento, que era sobre todo la leche, muy preciado, no iba a poder tener después, ¿no? Se mata la oveja y no hay leche. Entonces, él dejaba las ovejas vivas, solamente extraía la leche y la lana como abrigo y la leche como alimento. También hacían quesos de eso, esa era básicamente la vida de ellos sobrevivían así. Pero también lo que hacía Amós era cuidar otros rebaños de ovejas y muchas veces cabras y vacas o bueyes de otras personas. Y a cambio de eso recibía una paga. Les describo esto ¿por qué? Porque Amós no era un profeta profesional. ¿Y a qué me refiero con esto? No me refiero a, por así decirlo, el puntaje de él en cuanto a su vida espiritual o en cómo profetizaba o en su conocimiento, sino me refiero a el tiempo de su vida. Él las 24 horas no se dedicaba, como otros profetas, a estudiar y a estar en el templo y a ser por ahí apoyado por los nobles económicamente. Él no tenía eso. Él tenía que sobrevivir durante gran parte de su día haciendo trabajos. Y a veces tenía algún tiempo para leer o estudiar algo. Entonces, Amós fue pastor y también agricultor de sicómoros. Es importante explicar también esto porque se va a mencionar muchas veces en el libro. ¿Y qué es sicómoro? Sicómoro era un fruto parecido al higo, pero créanme que no era muy parecido en su sabor. El higo es dulce y rico. El sicómoro no. El sicómoro era amargo. ¿Y qué hacían las personas? Obviamente el sicómoro crecía más o menos a 2 metros de altura, 2 metros y moneda. Entonces los pastores subían a los árboles por cada uno de esos frutos y hacían una incisión con la uña del dedo para que madure de una mejor forma el sicómoro y no sea tan amargo. O también lo hacían con una pequeña navaja. Hacían esa incisión, entonces maduraba mejor el sicómoro y llegaba a no ser tan amargo. ¿Sí? En esto quiero ser enfático. No es que era dulce, no era tan amargo, era simplemente desabrido. Y el valor del sicómoro era más que todo nutricional. La gente lo comía porque no tenía otra cosa más para comer y era un fruto que no se vendía tanto porque su valor no era tanto como el del higo. Entonces, así, entre estos pastores de Tecoa estaba Amós. Y ahora voy a mostrar la intención teológica de todo el libro. El libro tiene una impronta, que es marcar la soberanía universal de Yahvé. ¿Y qué quiere decir esto? Que no solamente es Dios de Israel, sino que es Señor de todas las naciones. Por lo tanto, los juicios de Dios va a mostrar sobre los extranjeros, porque también son de Dios, y Él es un Dios soberano sobre toda tribu del mundo, pero también hacia su propio pueblo. Otra intención que tenía y tiene este libro es mostrar la responsabilidad mayor de Israel por ser parte del pacto. Israel, al saber de Dios, mediante su palabra, mediante los profetas, mediante Moisés, muchas cosas, era más responsable por todos sus pecados. El tercer motivo es denunciar la hipocresía religiosa y la injusticia social y llamar al arrepentimiento.
Este es otro motivo importante de este libro. Y el cuarto es concluir con un anuncio de juicio inevitable, pero también una nota al final de este libro de esperanza y restauración. Entonces, ahora, habiendo esbozado más o menos el sentido general del libro, para adentrarnos en específico a este texto, y vamos por favor a Amós 1:1 al 2, y he tomado la Biblia de las Américas por sobre la Reina Valera, porque me parece que expresa de una forma más clara el significado del texto y mejor traducido del texto original que está en hebreo. Y ahora les voy a explicar un poquito. Dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Ahora ya entendemos qué significa eso. De lo que vio en visión. Sé que la Reina Valera 60 dice de lo que profetizó, pero la Biblia de las Américas dice, y muy acertadamente, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y aquí es importante aclarar lo que significa palabras. Esas palabras, que en el idioma original significa oráculos, se traduce como un anuncio pesado. Palabras o anuncios pesados. También, y no es por el azar, sino que hay un propósito divino con esto, Amós, su nombre significa portador de peso. El nombre de Amós significa portador de peso. Las palabras eran pesadas, que significa claramente que el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo era que Amós haya sido el portador de este mensaje. Y acá hay algo clave, en lo cual nos vamos a detener para explicar. Dice, lo que vio en visión. Acá vemos cómo se sujeta Amós a la visión. No es que él imagina algo, sino que él ve, describe y luego anuncia. Entonces, lo importante de entender aquí es primeramente que Dios es soberano en la elección de Amós, como decíamos recién. Esto demuestra que la elección no va a depender del mérito humano, ni descansa en su capacidad retórica, sino en la visión que Dios le dio y la gracia y soberanía divina. Muchos se iban a creer menos. En sí, Amós era de Tecoa, un pueblo de Judá. ¿Había otros profetas más relevantes en ese tiempo? Sí. ¿Había otros profetas de más renombre? No sé, tal vez eran falsos profetas, pero en fin, los había. ¿En el reino del norte de Israel? Sí, seguramente. Pero Dios soberanamente quiso levantar a Amós para hacer el anuncio de estos juicios, de estas palabras pesadas. Y nos vamos a ir, por favor, a Jeremías 1:5, y ahí vamos a ver un contexto muy parecido, el cual va a expresar de una manera más clara el énfasis de este texto. Jeremías 1:5. Y dice, vamos a leer del 5 al 7 primeramente. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy un niño. Y acá el Señor va a exhortar esto. Y dice el Señor, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Acá claramente Él dice, miro mis capacidades y yo no sé qué hablar, no tengo idea qué voy a hacer. Y el Señor dice, ojo, lo que vas a hacer no va a depender de tu retórica ni de tus capacidades, sino va a residir en la importancia de quien da el mensaje, que es Dios mismo. Eso significa que el éxito va a descansar
en nuestro Dios, en el Dios soberano y poderoso quien nos da las palabras, no en nosotros. Entonces la potencia del mensaje reside en el poder de Dios y no en nuestras imperfectas capacidades. Segunda cuestión, Dios supervisa nuestra comprensión de su mensaje. Dios supervisa que nosotros hayamos entendido el mensaje para que luego lo podamos dar. Versículo número 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para verla por obra. Entonces la profecía tampoco debe nacer de la imaginación del hombre, sino que es una revelación soberana de Dios. Porque dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, bajándolo el mensaje a hoy, nosotros confiamos en la palabra del Señor cada vez que exhortamos a alguien, cada vez que nos exhortamos a nosotros mismos, cada vez que escuchamos acá un sermón del pastor, de cualquier hermano que suba y que hable. Somos suficientemente sinceros en decir, bien, confío en lo que el Señor está diciendo, no me voy a imaginar nada. Aceptamos eso, o a veces de alguna forma replanteamos eso, o omitimos eso, o dudamos de ello. Nosotros no podemos dudar de lo que nos da el Señor, porque el éxito de ese mensaje va a depender de que nosotros creamos que lo que Dios nos dice es cierto, y de que lo que Dios dice se va a realizar y se va a hacer. Entonces, de este texto se desprenden enseñanzas, y por lo tanto, enseñanzas acerca de nuestros errores. El primero, cuando suavizamos la verdad para no confrontar. Y acá hay un contraste. Amós iba a anunciar esto al otro reino. El otro reino despreciaba al reino del sur. Pero aún así, Amós, siendo pastor, no teniendo muchos recursos, no teniendo mucho tiempo de preparación, fue porque Dios lo había mandado e hizo lo que tenía que hacer. En contraste con los falsos profetas que decían paz, paz y paz. Entonces, también Jeremías denuncia. También Jeremías decía, hay un texto que está ahí que se lo leo yo, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. El profeta de Dios entiende que el mensaje no reside de su imaginación y por lo tanto una omisión o un invento del pensamiento humano significa la rebelión a la voluntad de Dios y a su palabra. Entonces, el verdadero profeta es aquel que porta la carga, esa masa, una carga de Dios, que aunque pese, debemos decirlo así como Dios nos mandó. Hay otros dos textos que lo leo yo, por favor, no lo busqué. Dice Amós 2:12, a los profetas diste a beber vino, y a los nazareos mandaste diciendo, no profeticéis. Acá vemos como el reino del norte, de alguna forma u otra, intentaba, callen, no digan la verdad, tomen esto. Eran conscientes de que estaban haciendo algo malo, pero seguían haciéndolo. Es más, lo apoyaban. Amós 7, 12 y 13, el sacerdote Amasías le dice a Amós, vidente, huye a tierra de Jehová, y no profetices más en Betel. Por favor, no lo hagas. ¿Qué diferencia? ¿No? Nosotros entendemos el mensaje de Dios, comprendemos la importancia y tenemos la obligación de ser fieles al mensaje del Señor, para nosotros mismos primeramente y también para los demás. Segundo error, si decimos creer en Dios, entonces debemos aceptar ese mensaje. Cuando suavizamos la verdad, entonces tememos confrontar, tememos al hombre. Con eso no contradecimos a Dios mismo. Vamos a meter algún condimento para suavizar un poco la cuestión. Entonces,
eso se convierte en una desconfianza de Dios y una confianza en nuestras capacidades. Cuando usamos también frases piadosas para respaldar nuestras emociones en lugar de una revelación. ¿Qué pasa cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal y tal vez nuestro corazón nos reprende diciéndonos esto y esto debes cambiar? Y decimos, bueno, pero Dios sabe que también mi contexto es este y que también me pasan ciertas cosas que me permiten no hacer esto, pero bueno, ya voy a cambiar, ya voy a dejar este hábito, ya voy a dejar de criticar, de hacer esto en privado. Cuando nuestro corazón nos reprende, amados hermanos, sabemos que es su palabra y sabemos que es Dios mismo. Entonces, no escondamos, no tapemos ese pecado. Amén. Entonces, vamos así al segundo texto. Y acá dice, el Señor ruge desde Sión y de Jerusalén da su voz. Los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Y aquí el énfasis es cuando el león ruge. ¿Qué pasa cuando pasa esto? En la vida natural, los animales se estremecen y huyen. ¿Por qué? Es una advertencia para posibles intrusos. Cuando el león ruge en la vida real, cualquier cazador que está por ahí ya sabe que el león está. Entonces, o se va o tiene más cuidado, o va a hacer algo que le va a permitir tener mucha más precaución que antes. O segunda cuestión, es una comunicación dentro de la manada. Es lo que decíamos en la metáfora del comienzo del sermón. La manada misma se da cuenta que ahí está el león, que todo aquel que estaba haciendo algo indebido debe retrotraerse y hacer lo correcto. Y tercero es una caza o un anuncio de acción. Esto es lo que hace el león en la vida real. Actúa, interfiere, hace lo que tiene que hacer para hacer respetar su poder. ¿Y esto en qué se relaciona con nuestro Dios? Nuestro Dios, como también habíamos mencionado esto antes, no guarda silencio ante el pecado. Su voz sacude todo lo creado y nadie puede ignorar lo que el Señor está diciendo. Dios ruge cuando su territorio es invadido por la idolatría y la injusticia. Hay un texto que me gustaría que vayamos, amados hermanos, que está en Hebreos 12, 25 al 29. Es un texto muy conocido, pero se une muy bien y muy perfectamente con la intención de estas palabras. Dice así, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Y acá la palabra en griego es rehusar, desestimar, ¿sí? Desoír. El Señor no está hablando, el Señor no está amonestando. Bueno, sí, pero ya voy a tener tiempo más después de escuchar y de rectificar mi camino y de arrepentirme. Dios es Dios de amor y de misericordia. Voy a seguir practicando esto. Y dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, esto es el motivo, esto es lo que usamos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros no hemos recibido un reino que titubea. Nuestro corazón está firme en su palabra, en su doctrina. Nuestro corazón está agarrado a Él de una manera buena, gozosa, feliz. ¿Por qué vamos a correr a los brazos del mundo, del pecado y de Satanás, si en Él encontramos todo consuelo? Entonces nosotros hemos recibido este reino inconmovible que se basa en su carácter y su palabra. Entonces vivamos agradeciendo esto. No nos comparemos al mundo. El mundo hace otras cosas. El mundo vive una vida
lejos de Dios, peca cuando quiere, hace lo que quiere. Nosotros no, amados, hemos sido llamados para vivir en santidad. Y si entendemos que Dios es santo y que le gusta lo santo, entonces nosotros deberíamos vivir una vida en santificación y por lo tanto deleitarnos. ¿Qué pasaría si no nos deleitamos haciendo lo santo? Sería un motivo de preguntarnos, ¿no? Entonces acá es servir litúrgicamente, es adorar con devoción, con reverencia y con temor, entendiendo que lo que recibimos es un reino firme. Amado hermano, si sabes que eres salvo, entonces eso debe ser un motivo suficiente para alegrarte. No importa si no tienes un buen trabajo, no importa si a veces tienes una no muy buena salud, no importa los problemas que tengas, porque sabes que estás viviendo en un reino que no se mueve, en un reino que se basa en la palabra de Él, y que significa que nosotros un día vamos a habitar y lo vamos a ver a Él eternamente, y nadie nos va a sacar ese gozo inefable. Por lo tanto, dice el texto, vivan sus vidas con temor y reverencia, debiendo disfrutar ese regalo tan grande que Dios nos ha dado inmerecidamente. Y acá la advertencia, porque nuestro Dios, versículo 29, es fuego consumidor. ¿Esto qué significa? Que el Señor no va a tener por inocente al culpable. Que nosotros, aún siendo hijos amados, si no hacemos lo que Él quiere, si no vivimos una vida en temor y en reverencia, el Señor nos va a disciplinar. Y eso va a ser por amor. Nuestro Dios es un Dios justo y que ama su territorio. ¿No? Hablando en lenguaje leonesco, Él ama su territorio, ama su manada, ama que todos estén bien. Y eso es únicamente mediante su palabra. Eso es únicamente viviendo una vida de adoración, sabiendo que estamos en un reino inconmovible. Entonces, ¿escuchamos la palabra como simple opinión o como un rugido divino que exige una respuesta inmediata ante nuestro pecado? Aquí vamos a la segunda parte, y es la universalidad del juicio. ¿Qué es lo que dice el texto? Desde Sión hasta el Carmelo. Y vamos a hacer énfasis primeramente en la parte que dice desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Esto tal vez no es muy fácil entenderlo así a primera vista, pero tiene un profundo mensaje. Como había explicado primeramente, el lugar de la presencia y del pacto de Dios a su pueblo era que ellos debían adorar en Jerusalén. No en Betel, no en Dan, no en Samaria, ni en ningún otro centro religioso. Entonces, Dios les recuerda que Él habla desde el lugar de su presencia verdadera, donde Él mismo estableció su culto conforme a la ley, en Sión y en Jerusalén. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algún problema con adorar a Dios en otro lugar? La respuesta es sí. El culto verdadero debía hacerse solo en el templo de Jerusalén, como lo dijimos anteriormente, porque allí habitaba la presencia de Dios según el pacto. Y vamos, amados, a Deuteronomio 12, 4, 6 y 8. Deuteronomio 12, 4, perdón. Y dice la palabra del Señor: no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Dios, Jehová vuestro Dios, escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel adoraba en otro lugar? Y esto ya lo había explicado anteriormente. Jeroboam había hecho estos dos altares
Pero no solamente que hizo 2 altares, y acá lo voy a explicar mejor, levantó 2 becerros de oro en cada uno de esos altares. O sea, no solamente hizo el templo, no solamente levantó sacerdotes cuando no tenía el permiso de hacerlo, sino que además de esto agravó el pecado haciendo 2 becerros de oro. ¿No tenían ellos una experiencia ya de eso suficiente y mala para no hacerlo? Bueno, en contrapartida con esto, Jeroboam, revelándose claramente a Dios, porque Dios le había dicho, te voy a dar 10 tribus, sé fiel. No seas infiel como lo fue Salomón, que tú lo viste. En contrapartida con eso, Jeroboam se rebeló voluntariamente a Dios. Es como si fuera que ha dicho, bueno, Dios dijo que es negro, bueno, voy a ser blanco, voy a hacer exactamente lo contrario. Levanta 2 becerros de oro y lleva a todo el pueblo de Israel junto con él a la idolatría, a la falsedad. ¿Cuál es el resultado? Israel despreciaba al templo verdadero. Estaban estos sacerdotes no levitas y había altares ilegítimos y culto idolátrico. Entonces Israel cayó en esta religión falsa. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Nosotros adaptamos la fe y los hábitos cristianos a nuestro gusto? ¿Qué pasa cuando tal vez queremos justificar de alguna forma, no sé, una falta a la iglesia? Decimos, bueno, sí, hoy tal vez voy a hacer otra cosa, cualquier otra actividad, tal vez podría ir al culto, pero no, dentro de esta actividad voy a honrar a Dios de la forma que yo creo que está bien. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos devocionales en nuestros hogares? Cuando se nos ocurre. ¿Qué pasa cuando le damos el tiempo de adoración, en oración al Señor en nuestros hogares? Cuando nos parece que está bien. Entonces el Señor dice, no adapten la fe a sus gustos. No adapten la fe a lo que les parece que está bien. Porque los mandatos del Señor no vienen de hombre, vienen de Él. Y cuando Él ruge, entonces nosotros debemos temer, porque es un Dios, primeramente es verdad, es de amor. Pero no nos olvidemos, hermanos, que Él también es fuego consumidor. Entonces, esto es lo que hacían ellos. Y además de eso, ignoraban la justicia social y la responsabilidad ética mientras mantenían esa apariencia religiosa. Ellos decían, bueno, nosotros no solamente no adoramos ni en Sion ni en Jerusalén, lo hacemos en estos templos y además salimos de estos templos y esclavizamos a personas. Y a nuestro prójimo le quitamos sus territorios. Entonces, con todo esto, ¿el Señor no se iba a enojar con ellos? Claramente, sí. La pregunta que nos podríamos hacer hoy es, mi corazón, ¿cómo respondería ante un rugido del Señor? ¿Como este Israel del norte? ¿O con un santo temor? Ahora, Judá también cayó en estas mentiras religiosas. Como lo decíamos al comienzo, confiaban en el templo, lo veían como un amuleto. Practicaban ritos sin obediencia y cumplían sacrificios y fiestas, todo de una manera puntual, todo religiosamente, ritualmente. Pero ¿qué pasaba? Tenían pensamientos adúlteros en su corazón. Había viudas desamparadas que eran desatendidas. Y obviamente había agraviados por años y años y años, y nadie levantaba una sola mano ni un solo dedo para restituir eso al agraviado, para mejorar la situación de este agraviado. En contrapartida, escuchaban a profetas que decían que todo iba a estar bien. Claramente, cuando la persona no cree en Dios, toda voz falsa le parece buena, porque acaricia el oído. Todo está bien, seguí así como estás, no te va a pasar nada. Pero si entendemos el mensaje del Señor, sus mandamientos, su palabra, su evangelio, conocemos que Dios tiene su carácter, vamos a entender que si hacemos eso, es hacernos mal a nosotros mismos.
Entonces el juicio iba a comenzar en Judá, porque la responsabilidad es mayor donde la verdad fue revelada, pero seguiría también y con mucha más severidad en todo el reino del norte. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? El pecado no es un asunto privado. Piensen en Salomón. ¿Qué hubiera pasado si Salomón no hubiese volcado su corazón a la idolatría? Si se hubiese conformado con las mujeres, muchas que Dios le dio. Entonces no se hubiese dividido el reino en dos. Entonces Jeroboam no hubiese hecho lo que hizo. Entonces no hubiesen estado los dos becerros. Entonces las personas no hubiesen adorado mal a Dios. Entonces los campesinos tendrían todavía sus parcelas. Entonces niños tendrían todavía alimento. Entonces, nunca un pecado es, bueno, esto es algo mío. Hermano, tu pecado afecta a tu entorno. No solamente a ti, sino a tu entorno, a la iglesia, a todos. Y acá, la última partecita, dice, los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo. Acá hay como una personificación de un elemento natural, ¿no? Dice que ellos se entristecían, el campo, que se ponía triste, que decía, bueno, Señor, ¿qué está pasando acá? Romanos 8:22 dice que la creación gime por el pecado del ser humano. Entonces, de alguna forma, por así decirlo, los campos se solidarizan con la justicia de Dios y también están de duelo. Entonces, sienten aún ellos el impacto del rugido divino cuando algo está yendo mal. Es la reversión del Edén. El Edén, cuando el hombre estaba, todo florecía, todo era hermoso, todo congeniaba, todo había un hilo de armonía en todo lo creado. Aquí es todo diferente. Cuando el pecado del hombre es tan grande, todo se duele. ¿Qué aplicación tenemos para hoy? Este pecado afecta a mi entorno. No solamente va a contaminar mi alma, sino mis relaciones. El pecado va a afectar mi relación. ¿Cómo me relaciono con mi esposa? ¿Cómo me relaciono con mis hijos? ¿Con mi vecino? ¿Con mi patrón? ¿Con mi empleado? ¿Con el gobierno? ¿Con el pastor? ¿Con los hermanos? Y entonces todos van a sentir eso. Y la persona que empieza a sentir una pérdida de ese verdor, de esa comunión, del gozo y la bendición de Dios. Entonces, la tierra va a llorar bajo estas idolatrías modernas que puede tener hoy el mundo y que a veces también nos afecta a nosotros como cristianos. Hoy, por así decirlo, esos pastizales que también pueden representar los medios de gracia, nuestro testimonio cristiano. ¿Qué pasa cuando un creyente vive con un corazón dividido, sirviendo a Dios, sirviendo al mundo? Su entorno también se vuelve estéril, su ministerio pierde vida, su familia pierde gozo y su fe se va marchitando. Entonces, ¿cuánto más nosotros que decimos ser reformados, que decimos conocer doctrina, no podemos abandonar la fe del Señor de alguna forma? Vamos a tener a veces, obviamente, ciertos puntos en los cuales no nos movemos, pero ¿qué pasa cuando hay puntos en esa fe? Porque no creer a Dios lo que dice también empieza a afectar nuestro entendimiento de las Escrituras, también empieza a afectar nuestro entendimiento de nuestras relaciones. Entonces nosotros, cuando desobedecemos al Señor en cualquiera de estos puntos, estamos perdiendo ese alimento espiritual de la palabra. ¿Y qué pasa cuando perdemos ese alimento? Nuestro corazón se va a endurecer. Y cuando el corazón se endurece, el discernimiento se empieza a apagar. Cuando el corazón se endurece, el discernimiento se apaga. Ya empieza a no haber una brújula correcta. Entonces, de repente, todo lo más o menos pecaminoso, lo pecaminoso, es un gris. Bueno, hace mucho que practico esto, hace mucho que hago esto, hace mucho que pienso eso, que critico de esta forma, que hablo de esta forma, sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque
ya la campanita no suena, ya el peligro, pic, 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 no está en el corazón. Entonces somos un campo abierto. Entonces en la parcela del león, cualquier animal, cualquier peligro. Pedro nos dice algo y nosotros no le pedimos perdón, sí, marido, tenías razón. O viceversa, cuando la mujer nos dice algo bíblico y nosotros nos reconocemos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando la amargura o la impaciencia gobierna la relación de nuestro hogar? ¿Qué pasa cuando no se nos da lo que queremos? Cuando teníamos un proyecto excelente, económico o moral, esto va a andar bien. ¿Qué pasa cuando hay trabas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo afectamos a nuestro entorno? ¿Llevamos paz o nos descargamos? Entonces, amados, es importante entender que un hijo de Dios, que un cristiano, que sigue a Cristo, que vive en un reino inconmovible, debe afectar con amor, con paz, con gozo, a pesar de la prueba, en todo ambiente que está. Entonces, amados, la pregunta sería, ¿qué áreas de tu vida se están lamentando? Porque Dios no está siendo honrado como debería. ¿Hay algún Carmelo, alguna área fértil que se está secando porque el pecado no ha sido confesado? Amados hermanos, cualquier pecado, dice la palabra, que podemos venir a Él, al trono de la gracia, libremente todos los días y en todo momento, y confesarlo. Y si hay que pedir ayuda a un hermano maduro o al pastor, digamos, pastor, me pasa esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué consejo me da? Oramos, hacemos una cosa, la otra. Tu entorno espiritual refleja la vida del espíritu o el lamento de los pastizales. ¿Qué pasa con mi entorno? ¿Refleja ese gozo, ese hermoso lugar que tendría que ser como un Edén en nuestro hogar? No, muchas veces refleja ese lamento. Y quería terminar con una ilustración bíblica. Y está en Lucas, no quiero que lo busquen. Está en Lucas 13, ustedes pueden buscarlo bien en su casa. Y estaba el Señor ahí por entrar a Jerusalén y vienen unos fariseos y le dicen, no te vayas allá porque quiere matarte Herodes. Herodes Antipas te quiere matar. Y el Señor le dice, no voy a hacer eso, sino que y hoy y mañana y pasado voy a estar ahí y voy a seguir haciendo milagros y voy a seguir echando fuera demonios. No voy a parar de hacer lo que tengo que hacer. Y ahí dice un clamor, que creo que es el clamor del Señor por esos 200 años, por toda la vida de Israel, y también incluye nuestras vidas hoy. El clamor del Señor por muchos de sus hijos. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermanos, ¿cuántas veces apedreamos a personas que nos han dicho la verdad? ¿Cuántas veces hemos desoído el mensaje que acá ha sido expuesto? Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas, sus polluelos, debajo de sus alas? Y no quisiste. Amados hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos quiso cobijar en ese reino inconmovible? Nos quiso decir, descansen en mí. Y nosotros preferimos descansar en otras cosas que van a perecer. Amados hermanos, el Señor sigue estando hoy. Él sigue estando ahí, dándote una mano, diciéndote, vengan, aprovechen de la gracia, arrepiéntanse de sus pecados. Debemos arrepentirnos, amados hermanos. Debemos vivir bajo esa sombra de ese omnipotente que siempre nos va a dar un cobijo bueno, estable y verdadero. Porque todo lo demás es falso, todo lo demás no sirve, todo lo demás perece. Pero bajo sus alas, bajo ese cobijo que muchas veces hemos despreciado,
podemos y sabemos que vamos a vivir felizmente. Sabemos que vamos a vivir felices. Amados hermanos, acompáñenme en oración. Gracias, Señor, te damos porque tu gracia y tu misericordia nos enseña cada día. Nos ayuda a comprender que tu bondad con nosotros es eterna. Que tu gracia con nosotros es fiel. Que todos los días estás con nosotros, haciéndonos entender lo que tenemos que entender. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso con nosotros, a pesar que te hemos sido infieles muchas veces, así como Israel. Ayúdanos, Señor, que en este día, que en esta semana y que en este mes, todo lo que hagamos sea con temor y temblor, agradeciendo, dando gracias a ti por todo lo que nos das, por todo lo que nos permites aprender, entendiendo que cada prueba, que cada cosa que tú nos pones en nuestro camino es para que crezcamos, es para que entendamos tu palabra, es para que entendamos nuestros errores, es para que rectifiquemos nuestros caminos, es para que nuestro entorno esté mejor y refleje mejor tu imagen en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que tu gracia nos ayude en este día y en todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por Jesucristo, que mediante de Él podemos venir libremente y mediante de Él gozamos de una vida eterna. En el Monte Calvario, donde nuestro Señor se entregó por nosotros, allí derramó su sangre por viles pecadores. Amados hermanos, el Señor habló, el león ha rugido. Debemos responder al llamado del Evangelio. Respondamos confiando en Cristo, confiando en el único y suficiente Salvador. Cantemos, amados hermanos, en el Monte Calvario. Ella